Ok. Segunda parte de esta conversación con Gonzalo Pereira, liquidador de Seguro Sucre. Cuando usted llegó dijo que iba a desenredar todas las cuentas. ¿Terminó de desenredarlas ya? No, eso toma tiempo, Carlos. ¿Por qué? Porque está muy enredado. ¿Qué es lo enredado? Descríbame algo de eso. Hay cuentas por cobrar, cuentas por pagar, hay contratos, todo eso hay que aterrizar todos esos saldos, conciliar las cuentas con las otras partes, ya sea proveedores o clientes, y empezar a hacer los cruces. Ya, usted dijo también a propósito de eso, que en cuentas por cobrar, como primas a clientes y siniestros a reaseguradoras, habrían más o menos 240 millones de dólares. Pero en cambio, en cuentas por pagar, como siniestros y reaseguros, Seguro Sucre tendría cerca de 300 millones. Es decir, ahí hay una pérdida inicialmente de 60 millones de dólares. A ver, Carlos, los números al 31 de diciembre son los siguientes. En cuentas por cobrar, y aquí debemos de dividir, tengo cuentas por cobrar por primas y también cuentas por cobrar de reaseguros de siniestros que se han pagado. Eso suman más o menos unos 232 millones, 240 millones, pero la mitad es de primas y la otra mitad es reaseguros. Okay. Estamos hablando de 112, 113 millones por primas y 120 millones por reaseguros y coaseguros. ¿Okay? Y por pagar efectivamente estamos en 290 millones. Ahí hay un déficit, pero está cubierto con inversiones, que tenemos caja en dinero en caja y tenemos inversiones en papeles, más o menos 50 millones de dólares, y por eso era que cuando conversábamos al principio yo decía, sí, más o menos las cifras son 300 millones por cobrar y 300 por pagar. Para el pasivo laboral, ¿está usted provisionado? Sí, claro. Sí. ¿Cuánto significa eso más o menos? Cuando yo cogí este reto, se hizo un cálculo y aproximadamente era de 5 millones de dólares la liquidación de todo el personal. Y los fondos están para la liquidación del personal. ¿Cómo diferenciar una liquidación técnica, que por lo visto es la que usted planea hacer, de una liquidación política que algunos le empujarán a hacer? Sí, tiene que ser una liquidación técnica, Carlos, definitivamente. No podemos dejar que se cruce la línea de lo político acá para poder hacer un buen trabajo. Si queremos hacer las cosas bien y llegar a feliz término, tiene que ser un trabajo técnico. Mario Tamayo se quiere unir a la entrevista otra vez, es abogado y un profesional cercano a esta materia. ¿Por qué la auditoría que se pidió es forense y no financiera? A ver, auditoría, tenemos auditoría financiera que se realiza todos los años y también se solicitó, no de mi parte, sino de la gestión anterior, la auditoría forense. Las auditorías forenses se las solicita cuando hay indicios de incumplimientos o temas que podrían ser llevados a la justicia, y se lo hace. Y obviamente pues es conocimiento de todos que hay situaciones que pueden salir y que necesitaban de la auditoría forense. Perfecto. Explícame la diferencia entre forense y financiera. Yo por forense entiendo cuando algo ya cesó, murió, pasó, se cerró. Y es la reconstrucción de un hecho pasado. La forense es la reconstrucción de un hecho pasado. La auditoría financiera es la auditoría. Yo me inclino siempre más por las financieras, porque tuve una pésima experiencia con la forense de la FEF. Tuvimos una pésima experiencia. Porque las auditoras siempre nos contestan que observamos pero no concluimos. Por ende, si observan pero no concluyen, ¿de qué nos sirve? Gonzalo, ¿lo han llamado a la asamblea? No. Si lo llaman, ¿acude? Supongo que sí. Usted está manejando la liquidación de una empresa estatal. Sí, pero quiero manejarla, como hablábamos hace un par de minutos, técnicamente. Son efectivamente recursos del Estado y hay que tener mucho cuidado con eso. Y como también hablamos al principio, debo de informar justamente sobre el tema. Si es a la Asamblea, lo informaremos a través de la Asamblea. ¿Sabe lo que le costó a Ana Galarza meter la nariz en Seguro Sucre? No, cuénteme. Perder su puesto en la Asamblea. Se ganó enemigos de tal magnitud y se metió en líos de tal nivel que terminaron calumniándola por algo menor y la sacaron de la asamblea. Lo menor a lo que me refiero es que ella le había facilitado la tarjeta electrónica de ingreso a su marido para que entre a la legislatura, cuando esa tarjeta de ingreso era de su asesor. Y como tenía al asesor trabajando en su tierra, en Tungurahua, entraba el marido.
y ella reconoció que en verdad cometió esa infracción. Bueno, por una infracción tan pequeña la dejaron fuera. Y luego le siguieron un proceso y la acaban de declarar inocente en ese proceso. ¿Qué necesita para que la liquidación sea técnica y no política? Tiempo, Mario. Necesitamos tiempo para hacer bien las cosas, para llevar a feliz término la liquidación y dejar el tema político a un lado. ¿Cuánto tiempo? La pregunta siempre se da, Carlos. Es difícil de contestarla porque no hay una respuesta exacta. Pero, como se lo dije a Mario al principio, tenemos pólizas que van a vencer en un plazo de 2 años, pero no significa que ahí termina la operativa de la empresa, sino que tenemos siniestros que deben seguirse manejando. Eso de allí, como mínimo, puede tomar 3, 4 años. Y en ese interín se va haciendo la liquidación per se. Así que yo no creo que sea menos de ese tiempo el que deba tomar. Ya, algunas precisiones de aquí. Hasta ahora, mediante esa auditoría forense, ¿se puede determinar que hay intermediarios de reaseguros que tienen impagos más de 170 millones de dólares al Seguro Sucre? Bueno, la cifra no es tan real. Como lo dijimos hace un ratito, Carlos, los deudores por reaseguros y coaseguros llegan a 120. Ok, no son entonces esa es la 170. cifra. Lo otro, ¿es cierto que existen más de 20 millones de dólares en pagos de abogados de siniestros que estaban en algunos casos cerrados? ¿Por qué se facturó si ya estaban cerrados? ¿En la documentación que le han llegado ha podido detectar esto? No, Carlos. Primero que la cuantía sí es fuerte, pero creo que anda por el orden de los 10 millones, no llega a los 20. Segundo, no me ha llegado información de que sean casos cerrados. ¿Okay? Sé que son casos que tenían orden de pago por parte de las autoridades y que se contrataron abogados para tratar de bajar los montos, pelear por la compañía de seguros para que la indemnización sea menor. La vez pasada que hablamos, te pregunté sobre los activos improductivos, entre ellos 30 parqueaderos. Sí, son alrededor de 25 parqueos aproximadamente. Todo eso se tiene que liquidar, Carlos. Todo, hasta el último criterio. Pero ¿hay que terminar todo el diagnóstico para empezar o puede empezar ya vendiendo los parqueaderos? No, sí, ya podemos empezar, Carlos, pero hay un proceso. Como estamos en liquidación y tenemos el ente regulador que vigila que se haga acorde a la normativa, hay un proceso. Cuando pasan cierto valor hay que pedir la autorización a la superintendencia, tener las ofertas y hacer la venta. Sí, es un proceso que no, no puedo yo decidir y coger y mañana vender. En este proceso de liquidación, ¿es posible que siga acumulando pérdidas Seguro Sucre o una vez comenzado el proceso, hasta aquí llegaron? O sea, no se va a perder más. A ver, sí puede darse el escenario, Carlos, por supuesto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya no estamos teniendo ingresos, porque no tenemos facturación, no podemos producir, tenemos una compañía que sí está en operación. Hay una parte que está operando, las pólizas que están vigentes. Si bien es cierto, hay las reservas, las provisiones para las contingencias para estos siniestros, se pueden dar los siniestros y pueden generar pérdidas, por supuesto que sí. Segunda parte concluida. ¿Cuándo vuelve para la tercera? Cuando me invite. Ok. Próximo miércoles tenemos un encuentro con Gonzalo Pereira en TC Televisión, 22 horas, ver a su manera para en televisión, mostrando cosas y no solamente argumentos, poder ampliar lo que hemos conversado.